Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este su espacio Chocolate para el alma, una manera diferente de saborear el mismo evangelio. Hoy es jueves 11 de noviembre del año 2021. Vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que nos ilumine un pensamiento, una meditación en esta mañana. Vamos a leer del evangelio de Lucas capítulo 17 versículos 11 al 19. De camino hacia Jerusalén, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo vinieron a su encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y comenzaron a gritar: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Él al verlos les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios en voz alta y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Era un samaritano. Jesús preguntó: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? Tan solo este extranjero regresó para dar gracias a Dios. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis apreciados amigos, para, entender de una mejor manera este texto, yo les propongo que sigamos el hilo conductor que ayer enunciamos, el del perdón, curarnos, sanarnos, salvarnos. Y decíamos que 3 de estas condiciones pertenecen a todo el género humano. Y las 4 juntas, la salvación corresponde al cristiano. Pero miren la importancia de perdonarnos a nosotros mismos. Es el primer ejercicio que debemos hacer. Estoy seguro que muchas veces nuestra mirada orgullosa, nuestra mirada vengativa, nuestra mirada odiosa, rencorosa hacia los demás, a la sociedad, a la naturaleza, nace de un corazón, de un ser humano que en su alma es incapaz de perdonar. Y claro, si no perdona, no se cura, y si no se cura, no sana, y si no sana, no se salva. Para un ser humano es importante que asuma la opción del perdón como opción primera y sea capaz de perdonarse, pero también tiene que curarse y tiene que sanarse, porque muchas veces la curación puede seguir infectándose. Y entonces por dentro puede terminar siendo una infección peor, gangrenando una parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no ha sanado. Es necesario entonces que establezcamos a nivel espiritual ese proceso del perdón, el curarnos, el sanarnos y finalmente reconocer la salvación. Miren que el Señor pone la importancia en el agradecimiento. Y nosotros, en este caso, estamos encontrando en el perdón, la curación, la sanación y la salvación una manera de responder como seres humanos al llamado de Dios a nuestra vida en plenitud, es decir, a nuestra vocación de hijos de Dios, es decir, a nuestra llamada a la felicidad, a la plenitud de la vida en Dios. Entonces, aquí empiezan a concretizarse las cosas. No es solamente la expresión de que debemos vivir en Dios. No, vivimos en Dios siempre y cuando seamos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, de levantarnos para hacer el ejercicio del perdón, de curarnos, de sanarnos y de sentirnos salvos. No es que viene del aire, no, nada más real que el evangelio, nada más cercano, y por eso el Señor le pide a los leprosos: vayan a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en esta cultura, en la cultura hebraica, existía la concepción, como existe hoy en día, de que una presentación ante el sacerdote con una ofrenda la más simple que fuese, la sola presencia, valdría como un símbolo del perdón de los pecados. Y el pecado estaba en ellos.
Porque, como decía San Agustín, ¿no? A San Agustín, antes de su conversión, le parecía que no era él el que pecaba, sino que era otra, quién sabe qué naturaleza en él, que le halagaba la soberbia al sentirse fuera de la culpa. Nos pasa frecuentemente. Yo no peco, yo ni mato ni robo. Los leprosos no dudan, no vacilan en caminar hacia Jesús. Ojo, ojo, por favor, no quiero decir que una enfermedad expresa o significa ni un castigo divino, ni nada que se le parezca. Simplemente en el Evangelio pedagógicamente se recoge la enfermedad, el leproso, como alguien que tiene que quedar limpio a partir del perdón de sus pecados. Y escogen al sacerdote van a donde el sacerdote para el perdón de sus pecados, no los de otros, los cometí yo. Mis pecados los he cometido yo. Y los tengo que asumir yo. No está bien estar buscando a quién echarle la culpa de mis pecados. Y entonces, una vez yo detecto esa situación, empiezo a sanarme, a perdonarme, a curarme, a sanarme, a salvarme. Recuerden, mis apreciados amigos, hemos sido creados por Dios para amar y ser amados. Las cosas han sido hechas para ser usadas. Y el despelote en el mundo es porque amamos las cosas y usamos a la gente. Nos vemos mañana.